como lo Sí, hemos dicho. sí. Gustavo, aquí hablamos de esto porque hagamos el puente para hablar de tu artículo La lacra de los sismos que hemos publicado esta mañana en La Emboscadura. Vamos a compartirlo en la pantalla para que los oyentes lo puedan ver y cuéntanos por qué escribiste este texto. Mm, creo que surgió de la conversación de la semana pasada con Chucho que tuvimos aquí en la escaramuza, eh, porque creo que él y yo tuvimos un desacuerdo y yo creo que ese desacuerdo que tuvimos es en realidad superficial. Y yo quería reflexionar sobre por qué en nuestra época tenemos esos desacuerdos superficiales tan a menudo, ¿verdad? Y claro, estaba pensando en el tribalismo, estaba pensando en ciertas ideologías que, que digamos, yo no sé si tú lo sientes así, yo creo que sí, ¿no? Y las personas que nos vean, que hoy en día nos identificamos mucho con nuestras ideas políticas, al punto de que si alguien critica nuestra idea política, se siente como un insulto personal. Y no debería ser así. Es lo mismo que si tú insultas a mi equipo, yo amo a mi equipo, ¿cierto? Que es el Cúcuta Deportivo. Y tú te puedes burlar de mi equipo, pero eso no significa, mira, hasta te ríes, mal parido. Bueno, invitamos a los oyentes a que se burlen del Cúcuta Deportivo que ha No, gustado. pero No, la buena. mientras exista y mientras luche, pues tiene dignidad y lo estúpido sería que yo te identificara a ti, ¿cierto? Con tus ideas, ¿cierto? Entonces yo quería reflexionar sobre una idea que he venido escuchando desde hace un tiempo entre, digamos, intelectuales de habla anglosajona, de aquí de Estados Unidos y de Inglaterra, que han empezado a hablar, para explicar estos fenómenos, han empezado a hablar de una hipótesis que han llamado la hipótesis de la substitución. Y me habría, Sustitución. sí, me habría parecido muy interesante hablar con Jesús de eso y contigo para ver ustedes qué opinan. Eh, y la idea es que en el mundo contemporáneo la religión ya no tiene la preponderancia que solía tener, digamos, en el siglo XX. Ya no es la guía moral y social que solía ser, no juega ese papel tan importante. Eso no quiere decir que no haya personas religiosas y que no tenga un influjo político, pero no es tan preponderante como solía ser. Muchos, ¿cierto? Ya la religión organizada no tiene el papel que solía tener y la gente, y sobre todo la gente joven, que necesita, digamos, expresar su fervor o encontrar sentido, ¿cierto? Y identidad también, quién soy, cuál es mi propósito en la tierra, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se encuentra con ideologías que llenan ese espacio que antes solía llenar la religión. Esa es la Bueno, hipótesis de la... los oyentes pueden leer La lacra de los sismos de Gustavo Carvajal en el enlace que estamos compartiendo tanto en la pantalla como acá en los comentarios. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita. Quieren apoyar pues a Casa de Letras, abajo está nuestro correo, una cuenta de ahorros, contribuye con nuestras actividades. Gustavo, ¿por qué no lees tu artículo y lo comentamos? Bueno, de una, lo leo rápido. ¿Quieres que lo lea aquí de la pantalla esta o lo leo yo por mi lado? Ah, léelo ahí, léelo tú por tu lado, yo voy bajando la pantalla para que los Perfecto. espectadores lo sigan. Vale, voy a tratar de hacerlo muy rápido y me perdonan ahí la celeridad. Desde ¿Listo? que lo hagas bien, es lo que queremos. Perfecto. Eh, tengo un epígrafe ahí que es una cita de Ralph Waldo Emerson que me gusta mucho. Es más bello decir la verdad que fingir el amor. Ismo es un sufijo de origen griego que significa disciplina, como en automovilismo o paracaidismo.
También significa escuela, como en existencialismo o puntillismo o cualquier escuela artística. Pero hoy en día, cuando se habla de ideologías, quiere decir sistema o doctrina, como en cristianismo, la doctrina de Cristo, o marxismo, el sistema ideado por Marx. Para nuestro pesar, en la política contemporánea, es decir, posmoderna, el pobre e inocente ismo ha sido paulatinamente degradado hasta venir a significar siempre fanatismo. Merced a filosofías relativistas y deconstructivas que han echado raíces en la cultura occidental, todo ismo colgado al nombre de algún movimiento político, por más noble que éste sea, ha devenido en una suerte de letra escarlata que señala casi sin excepción el triunfo del pensamiento tribal y de la ceguera ideológica. En la realidad política polarizada en la que vivimos hoy, ateos, igual que creyentes, dicen, como decía Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Todo ismo hoy por hoy quiere decir fanatismo. Algunos intelectuales del mundo anglosajón hablan actualmente de la hipótesis de la sustitución, la cual sugiere que en ausencia de la quilla moral que antes proveía la religión organizada, otras creencias han reemplazado la necesidad inherente a todo grupo social por expresar la piedad y experimentar el fervor. Un paréntesis ahí, todos necesitamos un sentido de nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer las cosas, ¿cierto? La religión solía proporcionar en gran medida esa necesidad. Esta acrasia o ausencia de sentido ha generado, según los proponentes de esta teoría, una pasión y tenacidad desmedida por defender ciertas causas o creencias, generalmente relacionadas a la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Este párrafo me lo quiero saltar porque habla más como de la parte teórica, ¿cierto? Esto lo pueden leer. Quiero saltar al siguiente párrafo. Para la muestra de lo que estoy hablando está el botón de la teoría de género. Judith Butler, que es una gran intelectual norteamericana, en su libro Gender Trouble, publicado en 1990, afirma que el género o la expresión del sexo no es más que un performance, o en sus propias palabras, una mímesis que no tiene original. Entonces, uno puede nacer mujer, mañana se hace hombre y, ¿por qué no, más tarde, persona no binaria? Esto según la cualidad que vaya adquiriendo nuestro performance de género. Entonces, de ser una especulación intrigante, inteligente, estimulante, el texto de Butler pasó a convertirse casi que en palabra sagrada, en ciencia, ¿no? Y es ahí que hoy en día vivimos en un mundo casi butleriano, donde las democracias occidentales ya han empezado a implementar, como sabemos, leyes de género, a veces llamadas leyes trans, según las cuales cada uno puede identificarse legalmente con el género que le apetezca sin importar el sexo asignado al nacer. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de estas ideologías posmodernas que están tomando el lugar, pues, de solía tener la religión. Otro ejemplo de este giro aplicado, es decir, de las teorías posmodernas aplicadas a la realidad política, es algo que pasó hace unas semanas. La primera mujer elegida como primer ministro de Australia, Julia Gillard, se vio a gatas tratando de responder a la pregunta, ¿qué es una mujer? En ese mismo atolladero se vio la primera jueza afroamericana de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Ketanji Brown, en su audiencia ante el Congreso. Y la razón es que hoy en día, al menos en estas sociedades, definir a una mujer solo en virtud de su sexo se considera en el mundo civilizado hoy por hoy como una expresión de odio antitrans. O sea, sí estamos de fervorosos con esto, ¿no? Pero quiero volver a considerar mi hipótesis, la cual dice que en este trasfondo ideológico y político, todo ismo se ha convertido en sinónimo de fanatismo. Esto se debe, en mi opinión, a un fenómeno lingüístico fascinante que a veces se llama de onomástica, que describe cómo un nombre particular pasa a hacerse nombre común. Por ejemplo, en el idioma español, la palabra pájaro
viene del latín passeris, que significa gorrión. En latín pájaro se decía avis, pero al conformarse la lengua española a partir del sustrato latino, fue gorrión el que vino a representar a todas las demás aves pequeñas. Otro ejemplo, digamos, más común es el fenómeno de este fenómeno de traslación lingüística, es el de Kleenex. En Colombia se decía, ¿me puedes regalar un Kleenex? Desde luego, lo que se quería decir es si me puedes regalar un pañuelo desechable, pero ante la ubicuidad y el éxito de esta marca extranjera, el nombre propio Kleenex vino a tomar el lugar del nombre común. Eso es un fenómeno que todos conocemos, ¿cierto? Aquí doy otro ejemplo, que es el conde de Casanova, que fue un gran escritor, pero que ahora se conoce, digamos, como un seductor, ¿no? Entonces, para terminar, es así que en virtud de este mismo fenómeno, dado nuestro contexto político polarizado, ahora todo ismo suena como fanatismo, al menos en la política. Hagamos el experimento y leamos estos conceptos con los lentes de hoy. Activismo, capitalismo, neoliberalismo, socialismo, progresismo, conservatismo, buenismo, feminismo, machismo, etc. En Colombia los ismos llevan el nombre de los caudillos, por lo que tenemos uribismo y petrismo. Los lectores juzgarán el grado de fanatismo de los seguidores de estos ismos, ¿sí? En conclusión, todo ismo es una lacra hoy en día. Lacra, claro, se entiende como una enfermedad, una peste, un actor indeseable y de malas intenciones. Tú puedes tener una causa muy noble, por ejemplo, la igualdad, que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero si le pones ismo al final, será como rociar boñiga sobre un fino caviar. De entre todos los despreciables ismos, y esto es algo que quisiera conversar en alguna ocasión contigo y Jesús, para mí, y hay mucho de dónde escoger, ¿cierto? Ambientalismo, antirracismo, feminismo, etcétera. Los que toman la delantera en la función de socavar e infectar la cultura hoy en día son el victimismo y una especie de neopuritanismo, ¿cierto? Todo otro ismo de los que nos causa escozor tiene alguna cuota de victimismo o neopuritanismo. Es ahí que se pueda comprobar cómo hoy en política solo hablamos de oprimidos y opresores, de privilegios y de víctimas. Y por el lado del puritanismo es evidente el espíritu censor e inquisidor que existe en Internet, pero también en la vida diaria, donde cada vez nos encontramos de sopetón con cosas de las que no se puede hablar y palabras que no se pueden pronunciar, su pena de ser cancelados, funados o despedidos de la chamba, el empleo. Bueno, ahí está. Sí, invitamos a los oyentes a escribirnos qué opinan. Todo ismo es por hoy un fanatismo. Esto, Gustavo, me imagino yo leyendo entre líneas que es sobre todo el lenguaje de las redes sociales, ¿no? Sí, claro, que se traslada al lenguaje cotidiano. Quería, digamos, viendo las noticias de esta semana y observándolo, ¿cierto? Lo ocurrido, vi dos cosas. No sé si a ti te gusta el tenis, pero ahorita se está jugando justo ayer se jugó la final femenina del US Open y esta tarde se juega la final masculina del US Open. Y hace unos días, el US Open se juega ahí en Nueva York y hace unos días en la semifinal femenina, unos activistas ecologistas se hicieron una protesta durante el juego. Uno de ellos se pegó los pies al concreto de la No, gradería. Sí, es que ya pasa tan seguido que ni siquiera es noticia mundial, eso a nadie le importa, ¿verdad? Es como, es similar a lo de los que tiran sopa a las pinturas en los museos, ¿no? ¿y Entonces qué lograron? ¿Cuál era el objetivo, su reivindicación? tenían unas camisetas que decían Stop Oil Now, ¿sí? Como paren con el petróleo ya. Eran tres que empezaron a gritar, interrumpieron el partido. La policía tuvo que venir para sacarlos, pero uno de ellos se había pegado la suela de los pies al concreto.
Entonces tuvieron que traer paramédicos para despegarlo. Y la final, que era la semifinal, que era la semifinal femenina, se tuvo que posponer 50 minutos, tuvieron que parar el juego, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Ese es, digamos, un ejemplo que traigo a colación para ilustrar el asunto de la hipótesis de la sustitución, ¿verdad? Que de verdad hay gente que para darle sentido a su vida necesita comulgar con estas, no sé, ideologías, ¿cómo lo llamarías tú? Movimientos. Sí. Y hacer cosas extremas. Claro, es la misma polémica de los que le tiran sopa a las grandes obras de arte, digamos. Ellos dicen, no dañamos a nadie, no hicimos ningún acto violento. Pero pues, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, pienso que también no puedo dejar de pensar que estos chicos que hacen esto tienen muy buenas intenciones, se encontraron en el tiempo y el espacio adecuado, se relacionaron y creen que esto es un triunfo en sí. El hecho de manifestarse ya es un triunfo en sí. Claro que quieren disminuir el, el uso del petróleo, claro, seguramente, pero en la manifestación, en el performance, estos chicos se realizan como activistas y realizan sus ideales de forma, quiera juzgarlo usted, júzguelo usted como quiera, ¿cierto? Júzguelo como quiera. Se interrumpió el evento deportivo. Le Claro, pregunto. pero no están tan convencidos de que su causa es tan vital que los invita a hacer ese tipo de actos un poco irracionales, en mi opinión, porque Oh, eh, Gustavo,